María Luján Batallán está buscando títulos. López Murphy, muy buenas tardes. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Gusto hablar con usted, María Luján. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente, ineludible tratar con usted uno de los temas salientes que tuvo que ver con lo que sucedió esta semana, que se aprobó la ley de abastecimiento, obviamente con la mayoría del oficialismo, ¿no? Y con algunos partidos políticos. Me gustaría que me contara un poco, brevemente, qué significa la ley de abastecimiento, porque la gente no sabe qué es la ley de abastecimiento y los alcances que esta tiene. Básicamente es una ley que tiene un espíritu bolivariano, chavista, de intervenir todas las actividades del sector privado y de poder apropiarse de los inventarios como una forma de intervenir en el proceso productivo. Es una ley que viola todas nuestras garantías constitucionales, por lo cual yo espero que la justicia la declare inconstitucional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viola? A ver, expliquémonos, por favor. Bueno, viola la propiedad privada. Hoy usted, para intervenir, entrar a la casa suya, usted necesita una orden judicial. Obvio. Con esta ley no necesitarían la orden judicial. Ahora, esa garantía es una garantía, casi le diría, esencial a la vida democrática. De que usted no puede ser juzgado por el Poder Ejecutivo, sino por un Poder Judicial que es independiente, que lo hace en base a una ley preexistente, donde usted tiene derecho a defensa. Eso se ve en las multas, eso se ve, por ejemplo, en el caso penal, usted cuando es juzgado tiene derecho a la defensa, en este caso no tiene ningún derecho a la defensa, y cuando el gobierno establece multa, usted está obligado a pagar y después reclamar. En general, la legislación hasta ahora era que usted podía decretar, por ejemplo, frente a las medidas de Moreno, ¿se acuerda cuando quería sancionar a los centros de estudio privados que estimaban la inflación? Es más, los sancionó. Los sancionó y les puso unas multas disparatadas. Bueno, una de las cosas que pudieron hacer esos centros de estudio fue pedir el amparo judicial. Finalmente ganaron los juicios. Pero si hubiera existido una cosa como esta, los hubieran fundido a todos y no hubieran podido reaccionar. Es decir, es una ley que tiene implícito un exceso de poder, como yo creo, no recuerdo haber leído antes. Le da al secretario de Comercio unas facultades extraordinarias y yo tengo la sospecha de que no se va a poder aplicar, pero digo, más allá de eso, crea un ámbito que le permite al gobierno prácticamente hacer cualquier cosa, como ocurrió en Venezuela. Si efectivamente la aplican, va a ocurrir lo mismo que en Venezuela, van a desaparecer los bienes. López Murphy, esto es claro, ¿no? En definitiva se le marca a las empresas qué tienen que producir, cómo lo tienen que producir, a quién le tienen que vender y cuánto tiene que salir. Que pérdida, que eso no es un tema menor, ¿no? No es un tema menor, pero obviamente también tengamos en cuenta que desde que comenzó el gobierno de los Kirchner fue cambiando la materia económica. Creo que después del 2011 hubo un cambio, porque de venir de un crecimiento y de venir de un consumo y de venir, digamos, claro, veníamos también del 2001. Cuando uno compara 2001 y 2011 dice, bueno, fantástico. Obviamente, cuando uno toca a fondo, todo lo que puede llegar a pasar siempre va a ser mejor. Pero digamos, estábamos muchísimo mejor. Pero después fueron medidas que todo el mundo las veíamos, sin ser economistas, de que eran medidas que iban a ir en contra del crecimiento que se estaba desarrollando en ese momento, y no se paró sistemáticamente en cometer errores y en seguirlos y profundizarlos. ¿Esto a qué se debe y en el marco de qué teoría económica está inmersa? Bueno, yo creo que fueron errores. En mi impresión personal es que los errores empezaron desde el principio. Lo que pasa es que desde el principio tuvimos circunstancias increíblemente favorables que hicieron que, a pesar de las locuras que se hacían, no se veía. ¿Qué ocurre con el tiempo? Con el tiempo ya no alcanzaba con que las circunstancias fueran buenas, tenían que ir mejorando todos los años. O sea, si la soja hoy estuviera $800, para dar un caso, claro, los problemas serían manejables. El problema es que no está a $800, el problema es que está a 350. Entonces,
En esas condiciones usted está enfrentando por propia incapacidad e insolvencia del modelo elegido y por la adversidad de las circunstancias un momento crítico. En el momento crítico, esta gente por mentalidad busca chivo expiatorio, busca a alguien a quien echarle la culpa. Sí. Yo no sé si usted ha observado que nunca es la culpa de ellos. No, jamás hay una buena tradición de ir a ver al Papa sería ese principio de que lo primero que uno hace es reconocimiento de culpa. Obvio. Después hace propósito de enmienda y finalmente hace penitencia. Acá como no se reconoce la culpa, nunca va a enmendar y nunca va a penitencia. Eso a mí me parece que está en el corazón del problema que tenemos. O sea, la incapacidad de reconocer los errores propios, el mal diseño, cuando es ostensible, como usted dice, eso es muy buena esa expresión suya, es ostensible, aún para los profanos, que la situación se ha vuelto brutalmente adversa, que las cosas no funcionan. No funcionan porque tenemos altísima inflación, porque la economía no solo no genera empleo, sino que destruye empleo, porque tenemos una situación externa calamitosa, porque tenemos un colapso de la inversión. O sea, tenemos un contexto que está revelando con toda claridad que el esquema elegido no funciona. Ahora, también yo lo que he notado en estos últimos años es que hay, yo no sé si mencionarlo de esta manera, tal vez usted encuentre palabras mucho más precisas desde el marco económico, como que hay toda una política desarrollada en contra de la clase media. La clase media que es la que le va a generar empleo, la clase media que va a ser quien va a consumir, que es la que va a contribuir, porque el que tiene mucha, o está el que va de o el que paga o el que no le importa y en definitiva de última se va del país o pone una empresa en otro país, no le importa. El que tiene poca, si con el plan social no le alcanza por la alta inflación, bueno, evidentemente tampoco le sirve. Y aquella clase baja que es la trabajadora, la que sigue intentando salir adelante y demás, y que no vive del plan descansar ni nada por el estilo, digamos, con ganas de trabajar, ¿qué es lo que sucede? Esa clase no va a poder ser empleada por aquella clase media que va a ser la que va a tomar la persona para que le ayude en la casa, que va a tomar el obrero o el empleado para que le termine, no sé, un arreglo adentro de su casa, hasta para que tenga una changa, y es matemáticamente todo el tiempo medidas en contra de la clase media y querer acorralarla, porque una persona que gana más de 15.000 pesos o más de 20.000 pesos no es millonaria. Entonces le ponemos el impuesto al trabajo, el impuesto al salario. Eso yo diría que lo que usted está sufriendo y expresando y vocalizando es el drama de los sectores que contribuyen. Hay un periodista y escritor como Fernando Iglesias lo que dice, que yo creo que es una muy buena expresión, que la Argentina solvente, la que vive de su trabajo, la que genera los impuestos, la que genera las posibilidades de crecimiento, esa Argentina está agobiada, que es lo que usted está diciendo. Sí. Y está agobiada por una extraordinaria carga tributaria que no se traduce en una, digamos, en una contraparte de servicios, o sea, usted paga enorme cantidad de impuestos, pero no percibe ningún beneficio, pues yo tengo que tener una prepaga y la tengo que pagar aparte. Vos no puedo ir al hospital público, vos no me lo van a brindar. Y tengo que pagar seguridad privada para poder manejarme, para poder estar en el marco, qué sé yo, o de un edificio o de un barrio. Una escuela privada, el colegio, tengo que pagar el colegio de mi hijo, digamos, como que en definitiva no tengo una devolución, pero tampoco puede ser de que no haya una devolución hacia mí, pues está bien, pero uno ve de que al otro, digamos, le está elevando el nivel de vida y qué bueno contribuir cuando uno ve que hay crecimiento de parte de todos aquellos que tienen menos que uno, ¿no? Entonces, qué bueno que sería verlo. Yo no pretendo que me devuelvan a mí nada, que se lo devuelvan a otros. Sí. Bueno, ahí la ineficiencia del gobierno y los problemas de corrupción, y el problema que un altísimo funcionario del gobierno haya mentido en su documento de identidad para que no se pueda localizar donde vive. Ha pasado de todo acá, eso es verdad, y eso desmoraliza mucho. Yo coincido con usted, desmoraliza mucho.
Ujú. Ahora, ¿cómo se revierte esto y qué consejo le podría dar a la presidenta para que haga un cambio? Porque todavía nos queda mucho, nos queda hasta diciembre del año que viene. Bueno, yo Y el diría que primero fijarse con realismo donde tenemos problemas muy críticos. Yo diría 3 áreas tenemos problemas extremadamente críticos. Una económica, una de infraestructura y otra social. Yo diría la económica, nos faltan dólares. Entonces lo que hay que hacer es generar dólares. Para eso usted tiene que fomentar las exportaciones, tiene que fomentar el turismo receptivo, tiene que fomentar que la gente venga a invertir en la Argentina. Con el cepo eso no lo va a lograr. Usted tiene que encontrar un mecanismo que haga que estas cosas funcionen de otra manera. Y yo creo que ese es un tema esencial hacia el futuro. Esencial resolver ese problema. Segundo problema, o segunda cuestión que yo creo que es decisiva, es una cuestión de infraestructura. Usted necesita resolver el problema energético. La esperanza es que como el invierno fue muy benigno y nos resolvió parte del problema, el verano sea fresco. Pero ¿y si no es fresco? Si es un verano duro, ¿qué vamos a hacer? Yo diría, prepararse y tomar las medidas para enfrentar el verano. Si el verano no es fresco, me parece que es el segundo gran problema que yo veo. Y el tercer gran problema es la seguridad. Y yo creo que ahí el tema del narcotráfico y todos los delitos colaterales que engendra, me da la sensación que está quebrando nuestra moral social. Yo creo que en eso no se ha actuado en proporción a la amenaza que recibimos y creo que es el tema, si usted quiere, de los 3, el que más me impresiona a mí, más me preocupa es este último. Mire usted, el tema del narcotráfico, claro que sí, y tengamos en cuenta el lavado de dinero. Bueno, todos los delitos, claro, pero usted sabe que el narco genera delitos como el lavado de dinero, genera delitos comunes, porque los delitos comunes actúan como los anillos de protección del narco. Por eso hay tanto delito común ahora, porque el delito común es el mecanismo de protección del narco. Claro. O sea, mientras usted tiene mucho delito común, estoy obsesionado con que no le hagan un secuestro express, que no le hagan una entradera, no lo maten en una parada de colectivo, ¿no? Eso entretiene a las fuerzas de seguridad. Usted tiene que hacer un enorme despliegue para evitar ese accionar que está muy fomentado del narco, porque el narco sabe que ese anillo de delitos lo protege a ellos, y ese es un problema para mí de una gravedad extraordinaria. Uh-huh. Por otra parte, ahora, bueno, la presidenta después no solo en Argentina, sí. no engañemos. No, seguro. Pero digo... pero hay países que ya están de vuelta de esto, como es el caso de Colombia, que bueno, lo pero puede revertir. Por ejemplo, mire, el jefe de uno del que fuera presidente del Consejo Deliberante, encargado de la seguridad de Medellín, a mí, yo estuve con él, yo conozco bien el programa de Medellín, que es un programa muy ambicioso y que tuvo un éxito extraordinario en Colombia. Él me decía, la diferencia que hay entre Medellín y Buenos Aires hoy, o el Medellín de antes de Uribe, o hoy muy distinto porque ellos han logrado vencer ahí, entre el Medellín de antes de Uribe y el Buenos Aires de hoy es que ustedes tienen llanura y nosotros teníamos colina o montaña. Sí. Y los narcos estaban en las estribaciones, básicamente, que era muy difícil de acceso a la fuerza de seguridad, una situación inmensamente complicada. Con un programa integral que urbanizaron las villas de emergencia, construyeron calles, bibliotecas, centros de estudio, escuelas, salas sanitarias, destacamentos policiales, áreas comunes de esparcimiento, espacios libres. Se hicieron un barrio donde eran esas villas como la que tenemos nosotros, sí. Y retomaron el control, retomaron la estatalidad, el monopolio de la fuerza. Claro. Se lo quitaron al narco. Claro. También recordemos que tuvieron allá a las fuerzas norteamericanas adentro del país, cosa que a mí no me agradaría de que vinieran a ayudarme bajo ningún concepto. Pero, a ver, póngalo, lo que básicamente ocurrió allí fue que las Fuerzas Armadas y de Seguridad colombianas fueron entrenadas para poder librar esa batalla. Sin el entrenamiento que recibieron no hubieran podido tener éxito. Sí. Y usted necesita, yo creo que todavía nosotros estamos en condiciones
si movilizamos todo el aparato del Estado, de enfrentar esto. Ahora, vamos a tener que equipar, modernizar, entrenar nuestras fuerzas para que puedan enfrentar. Fíjese el episodio el otro día ahí en la Villa Francisco, sí. Cuando la Policía Metropolitana fue atacada por fuerzas del narco. Es que no puede suceder eso, porque para mí falta entrenamiento, porque no se pueden exponer de esa manera para que terminen heridos 7 policías internados. Estamos todos locos. Bueno, o sea, está mal, la estrategia está mal. Porque la desproporción de fuerzas, por ejemplo, en la década del 80, en la década del 90, las Fuerzas Armadas colombianas eran hostigadas y vencidas por la FARC y por la narcoguerrilla. Entrenadas y preparadas bajo la presidencia de Uribe y bajo la presidencia de Santos, han derrotado en todo el campo a la guerrilla, a los narcos, a los paramilitares, a todos los grupos que viven del crimen organizado. Eso algo parecido hay que hacer acá. Sí. 2 cositas que me quedan pendientes para terminar. Uno, el tema del presupuesto nacional que se presentó en el Congreso de la Nación. Ya está. Ese es el problema más grave de nuestra institucionalidad republicana. O sea, en todos los países del mundo, mire lo que es la batalla en Estados Unidos por el presupuesto, en Uruguay, en Chile, en Brasil. Acá es un chiste, acá Cristina lo modificó prácticamente 40% del presupuesto sin preguntarle al Parlamento. El presupuesto no existe, nosotros gastamos lo que ella quiere y emitimos lo que ella quiere de que intervino el Banco Central. Ahí tenemos un problema institucional colosal, porque eso rompe la institucionalidad democrática. Nuestra Constitución establece que el banco emisor depende del Congreso y la deuda depende del Congreso. Acá ni la deuda ni el banco emisor depende del Congreso, depende de la voluntad de ella. Hace lo que quiere. Pero eso es un trauma institucional muy profundo al cual... Pero Juan, fíjese esta cosa disparata. Mire, el principio democrático es que no hay tributación sin representación. Esa es la clave de la democracia. Sí. O sea, como le pone límite el pueblo a través del Congreso al soberano para evitar que se propase con los impuestos. Acá le han delegado a Cristina la capacidad de establecer el mínimo no imponible. Entonces ella hace lo que quiere con eso y le van a mendigar como bufones de una corte que sea considerada. Eso lo tendría que resolver el Parlamento, el Congreso de la Nación. Sí, no, deja mucho que desear la Ahora, mayoría de los lo mismo legisladores. que hacen con los impuestos, que es un escándalo institucional, es un escándalo que rompe la calidad del sistema democrático, lo mismo hace con el presupuesto. Cualquier persona que lo mirara, digo, el ministro de Economía le ha dicho a los sindicalistas que él espera una inflación de 25%, pusieron el presupuesto 15%. Por supuesto que no va a ser ni 15 ni 25, va a ser un número extravagantemente más alto. Pero lo que acá es que ni ellos creen lo que presentan. Claro. ¿Se da cuenta usted? Sí, es lamentable. Entonces, el presupuesto está hecho un chiste, lo mínimo no imponible lo establece ella como se le ocurre. No es que el Congreso, la bancada mayoritaria, dice nosotros queremos gravar más a la clase media porque queremos sacarle recursos y queremos darle a lo que es nuestra clientela. Y le puede gustar a usted o no, pero es el juego. No lo hacen así. Le han delegado a ella. Entonces ella hace un gesto monárquico de concederle una gracia a sus súbditos de bajarle un poco los impuestos o no. Eso rompe el corazón de nuestra institucionalidad. Claro. Ahora, lo que es desgraciado es cómo actúa el Congreso. No la oposición que se mata, pero desgraciadamente nuestro pueblo votó esto. Y estamos pagando esta pesadilla duramente. Bueno, también no había mucho más para votar, entraron de casi todos los partidos políticos. Yo siempre estuve en contra de esta gente, así que... Pero es verdad que no me fue bien en la elección. No, tampoco. Pero eso refleja, por eso digo yo que las consecuencias de lo que estamos viviendo, en gran parte son producto de una elección.
Y es por eso que el costo de esta pesadilla va a ser muy grande, porque entre otras cosas va a tener que enseñar a ver los costos de votar estas aventuras populistas, y va a ser duro eso. No para mí, pues ya pasaron los años, pero digo, el problema de haber elegido esta aventura populista va a ser una pesadilla que nos vamos a acordar muchos años. ¿Qué sabe de la Rúa que estaba internado? Tengo entendido que le hicieron una operación, operación delicada en un pulmón y bueno, está recuperándose. ¿Tiene contacto usted con De la Rúa? No con habitualidad, pero tengo contacto. Tiene contacto. ¿Y con qué otro político tiene contacto que lo estén llamando para consultarlo en función de las próximas yo elecciones? hablo con todo el espectro. Yo diría que con todo el espectro opositor hablo. Con algunos más, con otros menos. Pero hablo, yo diría, con una gran amplitud con ellos. No sé, el diálogo, en ese sentido, el diálogo dentro de la oposición, si la gente nos escuchara hablar en privado, estaría mucho más tranquila de lo que está en público. En privado hay mucho menos conflicto, hay mucho menos pose, los problemas se entienden. Por ejemplo, yo cada vez que explico algún problema, todo el mundo entiende. Después viene el problema de, bueno, qué pose adoptamos para los medios, para que la narrativa luzca congruente con cosas que he dicho, que no es congruente con la realidad, pero bueno, yo dije tanta macana en mi vida, y ese tipo de problemas yo lo he visto. Yo diría que el liderazgo político en privado es mucho más razonable y más congruente que lo que es en público. Respecto de la deuda y esta, análisis que se va a hacer de lo que es la reestructuración, que tomando la Argentina como caso testigo de parte de la ONU, ¿cómo la ve usted? A ver, el proyecto serio que hubo sobre ese tema fue el de Ann Kruger en el 2002. Ann Kruger era la subdirectora del fondo, ¿usted se acuerda? Sí. Buena parte, Ann Kruger fue el amico curiae que siguió a Argentina hasta el final, hasta el fallo a la Corte. A pesar de las cosas que le ha dicho el gobierno argentino, yo diría que al final las argumentaciones del gobierno argentino eran las de Ann Kruger, que fue acompañando, a pesar de las cosas que le dijimos, acompañó al gobierno argentino, no por nosotros, sino porque cree que hay un problema en esto. Un problema institucional, por eso nos acompañó la posición no del gobierno argentino, sino la necesidad de que hubiera un régimen de quiebras para los estados soberanos a nivel internacional. Claro. Esa propuesta se la elaboró Ann Kruger. En el fondo el gobierno argentino dice, volvamos ahora. Una cosa es decir tiene que haber un régimen de quiebra y otra cosa es lo que eso implicaría. ¿Por qué no se votó en el 2002 el régimen de quiebra, María Luján, y se votó otra cosa que tienen todos los bonos nuevos argentinos, que son las cláusulas de acción colectiva, que es como una ley de quiebra en cada bono? En cada bono, este problema que plantea Argentina no es un problema para el futuro, porque cada bono tiene una ley de quiebra. O sea, hoy en todos los bonos que se emiten, si usted tiene el 75% de las mayorías, usted hace la reestructuración que quiere, ¿ok? Sí. ¿Por qué no se votó? Bueno, porque era darle al Fondo Monetario un poder enorme. Claro. ¿Está claro? O sea, el juez de la quiebra, el fondo. ¿Usted sabe lo que eso significa? No, sí, más bien estar con la espada de Damocles en la cabeza. No, espada no. Bueno, es una solución. A lo mejor es mejor el fondo. Sí, ¿por qué siempre se llamó el fondo? Porque todos los países llaman al fondo. Porque es mejor eso que la alternativa. Siempre usted elige acá entre males. Entonces, pero que es la verdad, o sea, lo mejor es no estar endeudado. Lo segundo mejor es estar solvente. Si usted se metió en un lío, bueno, que Dios lo acompañe, porque es un lío complejo. Es ninguno de esos temas arregla el problema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un problema que ya tiene sentencia final en los tribunales que Argentina eligió. Sí, eso es cierto, sí, nos guste o no nos guste, es así. Eso terminó, ya terminó, o sea, cualquier régimen, salvo en nuestro país, que hasta las leyes penales son retroactivas, o sea que usted puede juzgar a una persona por leyes que no existían en el momento de los hechos, eso no existe en el mundo, algo así. Bueno, respecto de la lesa humanidad... No, es que ni en ese caso usted puede hacer leyes retroactivas. O sea, no, las leyes retroactivas
vulneran el espíritu de defensa. Usted no puede ser juzgado por una ley posterior a los hechos. No puede, menos en materia comercial y financiera. Usted actúa bajo un marco legal. Usted puede ser juzgado en base a ese marco legal. Esa legislación va a afectar el futuro, no el pasado. Y nosotros lo que tenemos es un problema del pasado. En el intento de Kruger en el 2002 era justamente resolver el problema de Argentina. López Murphy, ¿va a ser candidato en las próximas elecciones? No, eso nunca uno lo sabe. Yo diría, si se dieran circunstancias que eso es favorable a la defensa de las ideas, a viabilizar una coalición lo más amplia posible para que facilite el gobierno de Argentina, eso es posible. Si eso no está, yo no tengo los recursos económicos para dar un planteo testimonial. Ya lo hice varias veces. Yo cuando creí que había que defender las ideas porque corríamos riesgos muy severos, lo hice. A mí me parece que hoy ese no es el problema. Hoy el problema que tiene Argentina es construir una coalición de gobierno que pueda gobernar y hacer frente a una crisis de una dimensión excepcionalmente grave que todavía la población no es consciente que la tenemos. ¿Scioli lo contactó en algún momento usted, No. López Murphy? No, he tenido siempre una cordial relación con él, pero nunca me ha contactado. Bueno, como siempre, Ricardo, un placer hablar con usted. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Igualmente para mí, María Luján, y el mayor de los éxitos para usted. Gracias. Hasta luego. María Luján Matellán está buscando títulos.